Queridos amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de análisis. Hoy hablamos del drama de la juventud en Venezuela y nos preguntamos si no hay futuro en ese sentido acá. Bueno, quien tiene buena memoria puede recordar que la primera promesa de campaña significativa que hizo Hugo Chávez en el año 98 era que iba a erradicar a los niños de la calle. Los llamados niños de la calle se convirtieron en un issue, en un tema de conversación en la sociedad venezolana en los años 90. Yo nací en el año 88 y en el año 90 o en los años, la década de los 90, los niños que pululaban por las calles de Caracas eran verdaderamente un tema de conversación en cualquier casa, en cualquier apartamento, en cualquier zona de Caracas. Se convirtieron realmente en un problema, y más que en un problema, en la expresión del colapso de un sistema político económico. La década de los 90 fue muy dura que reflejó las insuficiencias de un sistema que ya no podía dar respuestas a las demandas de la población, y allí hubo colapsos de todo tipo. Hubo una crisis bancaria, estuvo el colapso de los partidos políticos, las instituciones tradicionales se vinieron a menos, y no estoy hablando solo de los partidos, sino por ejemplo el tema de los militares, el tema de los empresarios y la empresa privada en Venezuela. En fin, una gran cantidad de actores que habían configurado el protagonismo de la escena política nacional comenzaron a hacer aguas en esa década. Y el correlato de todo aquello era que uno veía en la calle a niños que estaban por allí sin padre ni madre que les representaran, que estaban pidiendo a veces por aquí y por allá, y que eventualmente incluso fueron vinculados al tema de las drogas. En los 90 se llegó a hablar y se hizo hasta una película, ustedes la recordarán, de los Huele Pega, una película que recuerdo llevaba idéntico nombre, ¿no? Huele Pega, y reflejaba esa adicción de los niños por la cola, la pega, el pegamento de zapatos, que básicamente estos niños inhalaban y les permitía inhibirse de la realidad que les circundaban, que era una realidad de miseria, de necesidad, de todo lo demás. Adelantando un poco el análisis, si nosotros nos venimos a tiempo presente, vemos que Chávez no solo no cumplió esa promesa, sino que el retrato que tenemos al tiempo actual es de niños que no es que huelen pega, es de niños que literalmente han quedado huérfanos, niños que a veces no tienen ni padre ni madre. En aquellos momentos se decía, por ejemplo, y hablo de los 90, de que estos niños eran enviados por la padre por el padre o por la madre a pedir a la calle para que le llevaran el dinero a ellos a las casas, sin ellos moverse de allí, sin trabajar. Pero al día de hoy el retrato es que quizá estos niños no tengan ni padre ni madre, bien porque se los mató el AMPA del barrio donde vivían, bien porque el padre y la madre se tuvieron que ir del país, o bien porque sencillamente estos niños se fueron de sus casas y más nunca regresaron. Son niños que ya ni siquiera es que expresan el tema de la debilidad frente al mundo de las drogas, sino que son niños que literalmente se ven comiendo de la basura. El ver gente comiendo de la basura en Venezuela es una cosa realmente nueva, porque independientemente de los problemas, y no es por hablar de que todo tiempo pasado fue mejor, yo que tengo un poquito de memoria de mi infancia, de mi adolescencia, que se cubrió básicamente en la década de los 90 y principios de los 2000, yo nunca vi gente comiendo de la basura en la calle en Venezuela. Y eso al día de hoy es relativamente frecuente. Es relativamente frecuente que ustedes vean una escena en la que un par o un trío, un cuarteto de niños se acercan a la entrada de un restaurante, de los pocos que quedan en la capital, se acerca a la entrada de una panadería, se acerca a la entrada de una bodega o de un abasto, para pedir literalmente cualquier cosa, desde dinero hasta lo que vendan en ese establecimiento. Y eso es relativamente frecuente. Antes pasaba, pero no pasaba en la magnitud, en la proporción que lo vemos al día de hoy. Pero a mí lo que más me desgarra, lo que más me devasta, es la escena de comer de la basura. Y eso es relativamente frecuente al día de hoy, con los niños y con los que no son tan niños también. Bueno, ese retrato, esa imagen que nos ofrecen estos niños, me permito diseccionarla un poco, ¿no? Son en esencia niños que no llegan a los 10 años de edad, y que si los dividimos entre los varones y las niñas, bueno, uno que puede esperar de eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace? Una labor de prospectiva, de mirada hacia el futuro. Bueno, son niños que literalmente están condenados. El niño probablemente termine siendo malandro y termine muriendo antes de los 20 años. Es una escena que realmente se repite mucho en la actualidad venezolana.
Y la niña, cuando llegue al desarrollo, a su desarrollo corporal como mujer, 12, 13 años, probablemente en esa etapa etaria ya va a estar embarazada, para dar a luz a otros niños que no tengan ni siquiera el asiento de un hogar, que no tengan la calidez de una familia y que probablemente al cabo de una década repitan el mismo ciclo que pasaron sus padres. Y esto es verdaderamente lamentable y a la vez preocupante. En medio de esa circunstancia además está la circunstancia de la migración venezolana, ¿no? Ya yo les hablaba de niños que quizá vieron a sus padres irse del país. Y esto es un retrato también relativamente frecuente en nuestra sociedad actual. Hay jóvenes venezolanos de 20, 25 años que quizás hasta menos, que se tuvieron que ir del país y dejaron a los niños con las abuelas, con los tíos, con los padrinos acá en Venezuela, porque un niño siempre supone una gran responsabilidad, ¿no? Y llevárselo afuera del país cuando tú no sabes cuál es la incertidumbre que te depara ese país es cuando menos delicado. Entonces hay niños que tienen 1, 2, 3 años que no ven a sus padres, que quedaron abandonados por esos padres acá, que a veces puede que le envíen alguna remesa de dinero, pero que el afecto y el cariño de un padre no solo lo remedia el dinero. Y que en algunos otros casos la cosa es más triste, ¿no? Que ni siquiera han tenido esos niños la oportunidad de reencontrarse ni por la vía de las remesas, ni por la vía de una llamada, ni por la vía de nada con esos padres. Padres que literalmente se fueron a hacer otra vida en esos países. Y estos niños han tenido que salir adelante en medio de la coyuntura que representa Venezuela actualmente, con la tutoría de su abuela, de su tío, de un familiar, de alguien cercano, ¿no? Al que le haya sido encomendada su custodia. Tenemos en medio de esa coyuntura un sistema escolar verdaderamente devastado. Al día de hoy yo lamento profundamente y me preocupa tremendamente el sistema escolar venezolano. ¿Qué están aprendiendo los niños en esas escuelas? ¿Cómo están acometiendo la labor educativa que en teoría se supone que deben estar desempeñando en estas instalaciones? Las escuelas o el sistema público educativo, matizado por Chávez y luego continuado por Maduro, tiene el retrato típico de los morralitos, ¿no? Con la bandera de Venezuela, que son unos morralitos que se han hecho hasta mundialmente famosos porque hasta los migrantes se los llevan fuera del país y se sabe, ¿no? Que son morrales venezolanos porque tienen esta bandera. Pero dentro de ese morral yo me pregunto que hay libros, hay ideas, hay pedagogía, hay condiciones materiales suficientes para que un niño pueda aprender. Yo lo dudo muchísimo. Los relatos de desnutrición, los relatos de la carestía en el suministro de alimentos para niños que a veces tienen que completar o en teoría deberían completar un turno completo en una escuela pública es sencillamente inexistente. Y si un niño no se alimenta, difícilmente pueda adelantar algún proceso de aprendizaje en una escuela. Y estamos hablando de la educación primaria, no nos metemos con la secundaria y con la educación superior, las universidades, que son un mundo también bastante negro, bastante oscuro, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sistema escolar destruido, bueno, lo que podemos pensar es que ese sistema expulsa a los niños de su espacio natural, que son estas aulas de clase, hacia la calle. Y en la calle hay cualquier cantidad de peligros, de acechanzas. Y en medio de esas acechanzas es que entonces estamos nosotros criando a una generación de muchachos, diría yo, los nacidos en la última etapa de la revolución, cuando se acabó el enorme ingreso petrolero que tuvo este país por espacio de cerca de 10 años, y que han tenido que batírsela, que bregársela con la carestía, ¿no? Estos son niños que esencialmente han vivido en medio de una carestía tremenda, de todo, de afecto, de bienes materiales, de educación, de servicios públicos. O sea, estos son niños nacidos con el signo de la carestía. En medio de eso, lo preocupante es, concluyendo un poco el tema, los efectos de aquello. O sea, lo que uno puede pensar es que si tenemos algo que se parece a una generación perdida de niños y niñas, ¿qué le espera al mañana del país con el protagonismo de estos niños y niñas? Bueno, y el panorama es francamente oscuro. Allí está esencialmente mi preocupación. Estos niños no están estudiando, estos niños no están haciendo labores de provecho, de bien. Estos niños están incluso muriendo, apenas entrando en la adolescencia, algunos en la adultez, cuando cuentan con mucha suerte. La reserva del país
es en todo caso la reserva que ha dejado los rezagos de los 90, esa generación quizá en la que creo que me cuento, 25 a 30 años, que todavía experimentaron algún tipo de normalidad educativa, de algún tipo de normalidad familiar, incluso familias que no eran rotas por el fenómeno económico venezolano, el crack económico venezolano, de la miseria, la hiperinflación y de la política centralizadora de la economía que terminó de completar Maduro para devastar lo que quedaba de economía nacional, y que pudieron acceder a algún grado de educación tanto secundaria como superior. Y es verdad que mucho de ese talento humano no está al día de hoy dentro del país. Lo que a mí me reconforta un poco es que mucho de ese talento humano sigue echando en falta su país de origen y probablemente regrese una buena parte del mismo luego de que toda esta película acabe. En manos de ese talento humano, en manos de ese capital humano, yo creo que recae la reconstrucción de Venezuela, porque si no la cosa será enteramente difícil. Pensemos nuevamente en eso que podemos llamar la nueva generación perdida. Estos niños, repito, que tienen entre 5 y 12, 13 años, que han vivido 6 años de carestía, que tienen como signo descriptor la pobreza, la ausencia de bienes materiales, afectivos y de todo tipo, y que no tienen cómo hacer más, no tienen a dónde más llegar porque no van a dar más, porque las condiciones propias de su existencia no les permiten dar más. Hay que apelar a nuestro capital humano, hay que apelar a esa gente que incluso sin ser profesional está desempeñándose exitosamente en labores y oficios en todas partes del mundo, e incluso la que resiste dentro de Venezuela. También hay jóvenes que con denodado esfuerzo resisten tanto en actividades profesionales como a veces en unas que no son profesionales pero que son muy loables dentro del país. Ese es en todo caso el único resplandor que se nos pone por delante en medio de esta aciaga coyuntura. Les pido que por favor, como siempre, se suscriban al canal, le den like al video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestro canal y de todos los contenidos que vamos subiendo por acá, y que nuevamente lo difundan en sus redes sociales para que esto, se viralice y llegue a más personas. Sin nada más que decirles, les espero en la próxima.